El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12, nos registra lo que Dios le mostró a Juan acerca de los tiempos finales. Y aquí tenemos la enseñanza de lo que es el trono blanco, que es un juicio de condenación para todos aquellos que habían muerto por causa del pecado. No muertos físicamente, sino por la consecuencia del pecado. El libro de Romanos nos revela que la paga del pecado, es decir, la consecuencia del pecado, es la muerte. Y muerte bíblicamente significa separado de Dios. Cuando una persona, por haber vivido en el pecado, siendo transgresor de la palabra de Dios, como consecuencia recibe ser destituido de la gracia de Dios, es decir, ir al lugar de tormento eterno, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que dice aquí en el versículo 12 de Apocalipsis 20. Y di a los muertos, repito, por causa del pecado, desde el más grande hasta el más pequeño, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro también fue abierto, pero este es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mi amado amigo, parece que a Satanás le ha seguido funcionando el engaño que comenzó con Adán y con Eva. Y él, llevándolos a la desobediencia, inyectándoles el pecado, le dijo: no van a morir. Dios les ha dicho que el día que ustedes desobedezcan y coman del árbol que les prohibió, ustedes morirán, pero no es así. Lo que pasa es que vuestros ojos serán abiertos y serán como Dios. Y repito, esto ha seguido funcionando porque en la actualidad parece que la humanidad está confundiendo el amor de Dios. Es verdad que Dios es amor, pero también la Biblia nos dice que es fuego consumidor, que Dios aborrece el pecado. Dios nos ama a nosotros, los pecadores, y nos quiere sacar del pecado. Querido amigo, querido hermano, Dios tiene misericordia del hombre, pero eso no significa que es permisivo con el pecado. La verdad es que la Biblia dice que Dios miró desde los cielos buscando a uno, más que sea un solo hombre en el cual no haya maldad, que esté libre de pecado, pero no encontró ninguno. Y se dio cuenta que el hombre lleva el mal desde que es muchacho en su corazón. Todos hemos pecado. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que renunciamos al pecado, aquellos que decidimos vivir una vida nueva en Cristo Jesús, también teníamos en ese libro, porque cada uno de nosotros tiene un libro. A eso se refiere Apocalipsis 20 cuando dice: los libros fueron abiertos, donde están registradas las obras de cada una de las personas que habían muerto por causa del pecado. Nosotros también estábamos muertos por causa del pecado, pero recibimos vida a través de Cristo el día que decidimos renunciar al pecado, convertirnos de nuestros malos caminos. Miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Y a vosotros, es decir, aquellos que hoy son hijos de Dios, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. En el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Dios anuló todas aquellas evidencias que nos acusaban y que nos hacían culpables de pecado, y como consecuencia de eso íbamos a ir al lugar de condenación, al lago de fuego y de azufre que nunca se apaga. Pero Él anuló esto a través del sacrificio de Cristo. Usted también le puede pedir en esta hora al Padre, diciéndole: Señor, te ruego que el sacrificio de Cristo sea propicio a mi vida, porque yo soy un pecador. Isaías en el capítulo 1 nos revela, dice así la palabra de Dios en el versículo 16: lavaos. Esto es una invitación que el Señor hace al pecador para poder borrar del libro de las obras sus pecados, sus actas que le son contrarias y acusativas. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y el verso 18 dice: venid luego, cuando hayas dejado de hacer lo malo, dice el Señor, y venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Y aunque vuestro pecado fuese como la grana, como la nieve serás emblanquecido. Amén. Y aunque tu pecado fuese como el carmesí, vendrás a ser más blanco que la misma lana. Bendito sea el Señor. Con razón que el anciano le dijo a Juan, precisamente cuando estaba recibiendo la revelación del tiempo final, de aquella multitud tan grande que Juan vio vestida de ropas blancas, y le dijo: estos que están aquí vestidos de ropas blancas escaparon de la condenación, escaparon de la gran tribulación. ¿Y sabes por qué están aquí? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Querido amigo, querido hermano, déjame decirte que no importa cuán grave sea tu pecado, cuán horrendo sea tu pecado, y no importa si tienes 1, 2 o 3 o 100 pecados, el poder de la sangre de Cristo es suficiente para quitar toda la maldad que haya en ti, para deshacer toda obra mala que hayas cometido. Abogado tenemos si hemos pecado, dice la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de comprender que estamos viviendo los días finales. Cristo viene pronto y viene por una iglesia inmaculada, sin mancha. No por una iglesia que jamás haya pecado, sino por aquellos pecadores que se arrepintieron y fueron lavados en la sangre de Cristo. Deja que Dios borre esas páginas donde están los registros que te acusan y que te pueden llevar a la muerte espiritual, es decir, a ser destituido de la gloria de Dios. Deja que Dios borre eso con su sangre preciosa y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Mi amado hermano, a usted también Dios le hace un llamado. Quizás usted ha descuidado esa salvación tan grande que Cristo pagó a precio de sangre. Vuélvete a Dios. No puedes estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. La iglesia tiene que marcar una diferencia, llevando una vida santa, llevando una vida como la debe vivir un verdadero hijo de Dios, viviendo totalmente consagrado, con su alma rendida ante el Señor. Pero si estás haciendo amistad con el mundo o te has enredado otra vez en el pecado, déjame decirte que todo lo que está aconteciendo es porque Cristo y el Padre Celestial y el Espíritu Santo están haciendo un llamado, principalmente a la iglesia, porque los juicios comienzan por la iglesia de Dios. Vuélvete a mí, vuelve tus pies a las sendas antiguas, levanta tus manos caídas y afirma tus rodillas endebles, dice el Señor, vuélvete al primer amor. Querido amigo, querido hermano, este es el tiempo de volverse al Señor. Dios te bendiga.